Gracias Alberto Bonadona, columnista nuestro, amigo, por subir hasta acá y por los datos y el análisis. Lo mismo Omar Velasco, Omar también columnista, con datos, con reflexiones. Ayúdenme a comprender esto que se está discutiendo. Bueno, ahora estamos muy a menudo con reflexiones económicas por lo que estamos viviendo en el país. A ver, el gobierno dijo a través de sus autoridades que hay un problema estructural en la economía. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha rechazado las acusaciones de algunos sectores opositores que dicen que el gobierno ha destruido la economía. Según el ministro, los datos del sistema financiero muestran la estabilidad y crecimiento en varios rubros, lo que evidencia que la economía sigue protegida. Acá me pregunto yo, y les voy a preguntar a nuestros colaboradores, si el termómetro de la banca es suficiente para medir el país. ¿Por qué lo digo? Porque a mí siempre me han dicho que a los banqueros siempre les va bien, a la banca siempre le va bien, la banca no pierde. Si esto fuera cierto, entonces no tendría que ser necesariamente un buen termómetro, porque si a ellos siempre les va bien, ¿qué les importa una asalariada como yo, ¿no? Que cada vez paga más, sí, por un tarro de café y por un kilo de carne o un poco de trigo. ¿Será un buen termómetro? Comencemos con Alberto. La verdad que causa risa. Bueno, esa era la idea, sonreír un poco para empezar. Bueno, la verdad que si tú ves que si siempre a alguien le va bien, va a ser termómetro frente a quien le va mal, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí lo que habría que ver realmente es si los datos que nos presentan respecto a la banca son en términos reales. ¿Qué quiere decir esto en economía? Que están descontados los precios, o sea, si está descontada la inflación. Si no has quitado tú la inflación, lo que tú tienes en el crecimiento de la banca es simplemente el resultado de la inflación. Si es así, pues no es que le esté yendo tan bien en términos reales, en lo efectivo parece ser que no. Y yo me temo que esos son términos nominales, al igual que se hace cuando te dicen ha subido el ingreso per cápita pues a $3,000, ¿no? Bueno, esos son igualmente nominales, incluye la inflación, porque no ha subido eso en términos reales nuestro ingreso por persona. Bueno, entonces hay esa situación que habría que ponerle un ajuste. Sí, ¿qué dijo el ministro Marcelo Montenegro? Dijo que el sistema financiero registró un crecimiento del 27% en sus utilidades entre el año 23 y 24. Las utilidades de 2.110 millones de bolivianos aumentaron a 2.670 millones de bolivianos, que desde el inicio de este gobierno las utilidades del sistema financiero han crecido cerca del 30% anual en promedio. Ahora quiero entender lo que me dices, Alberto. Bueno, ese es un aspecto del que decía, pero otro, si hablamos de las utilidades, gran parte de las utilidades de la banca hoy en día se están dando gracias al tipo de cambio paralelo. O sea, ellos nos están cobrando una comisión cuando se hacen transacciones al exterior, bueno, que llega perfectamente entre el 30 y el 40%. Entonces, simplemente esta operación está generando gran parte de esas utilidades. Claro, ellos están ganando. Y los que no somos por banqueros... supuesto. Ahora, en cuanto a que la banca siempre gana, eso es verdad hasta que llegas a la hiperinflación. En la etapa de la hiperinflación aquí en Bolivia, lo cierto es de que hubieron bancos que se cerraron, bancos que llegaron a perder y tuvieron serios problemas, pero cuando ya llegamos a la hiperinflación del 22.000%, ¿no? Y en promedio anual era el 8.000%. Bueno, ahí también la banca puede perder, pero mientras tanto, cuando se habla de inflación, pues ahí diríamos que para la banca es ganancia de pescadores. Cuando le va mal a la banca, eso también lo aprendí. En mi vida de no economista, cuando a la banca le va mal, ahí sí terminamos todos en el río, y todas y todes. Y el dato creo yo que hay que observar, que es el más sensible, es el índice de mora. Y el índice de mora está demorado en que lo veamos exactamente en cuánto está, pero yo supongo que en este momento está por encima del 12%, lo cual es verdaderamente ya para alarmar a cualquier gobierno.
Cuando le va mal a la banca, va mal al país y aquí obviamente entramos en una situación mucho más delicada. Pero cuando a la banca le va bien y crecen sus utilidades, no quiere decir que todos estemos bien, ¿o sí, Omar? Bueno, yo lo que veo, Claudia, es que el sistema financiero, por supuesto, es parte de la economía, pero no es su totalidad. Por tanto, puede explicar, ¿no?, parcialmente la situación. Pero yo creo que, digamos, para responder tu pregunta, yo partiría primero, digamos, de entendiendo quién es el que critica, hace esta crítica de que la economía prácticamente se ha destrozado, porque lo dice... Los opositores. Lo dice Tuto Quiroga, ¿no? Hay que decirlo con nombre y apellido. No, Evo Morales también. Lo digo yo también. Bueno, pero entonces yo también voy a... Porque creo que es importante, bueno, hablar de que quienes hacen estas críticas hay que recordar también cómo han manejado la economía cuando han tenido la oportunidad o cuando han, digamos, sido funcionarios públicos. Pero muy particularmente en Tuto Quiroga hay que recordar que cuando él era ministro de Economía ya la inflación estaba por arriba de 10%. En 2 años, uno como ministro y otro como presidente, el boliviano se ha devaluado en 20%, ¿no? Tuto habla de reducir el déficit fiscal, pero cuando él era ministro de Economía, era presidente, se alcanzó el déficit fiscal más alto de todo el periodo neoliberal. No hay que olvidarnos que Tuto Quiroga fue quien privatizó las refinerías. Hoy, si estas empresas estarían a manos del sector privado, el costo de la subvención sería todavía más alto. Cuando se critica el tema de la subvención, creo que nos olvidamos que quien inicia esta política de subvenciones insostenibles no ha sido Carlos Mesa, esto viene desde el gobierno de Banzer, cuando Tuto Quiroga era vicepresidente del Estado boliviano. Finalmente hay que recordar también de que Tuto Quiroga no construyó ningún gasoducto, él llegó para cortar la cinta. Certificó las reservas internacionales, según lo que se comenta, pero en realidad engañó a los bolivianos haciendo creer que había más gas del que efectivamente había, ¿no? Desde ahí viene este discurso del mar de gas, y claramente, digamos, con el objeto de generar los excedentes, podérselo vender a los mercados del norte a un precio claramente de gallina muerta, como en su momento se quiso ofrecer. Y finalmente está el tema financiero, porque el sistema financiero durante el periodo de Tuto Quiroga como vicepresidente y presidente fue uno de los más vulnerables. La mora que acaba de hablar Alberto llegaba a cerca del 10%. Se tuvo que hacer todo un plan de reestructuración de la deuda crediticia para poder resolver el tema financiero. Entonces, quien en realidad en el tiempo ha ido destrozando la economía, creo que han sido esas políticas neoliberales que han hecho mucho daño al país en los años 90. Y por supuesto, hoy, digamos, el discurso es otro, pero yo creo que es muy importante recordar cómo se ha manejado. Creo también que es importante recordar, y me parece que es legítimo retomar en la historia última boliviana estos movimientos económicos, estas pérdidas, estos errores. Estoy totalmente de acuerdo y es legítimo hablar de los gobiernos neoliberales, de lo que hizo Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada. Estoy de acuerdo, Omar, y estamos acá también para recordarlo. Sin embargo, si Tuto Quiroga se quedaba calladito, o Evo Morales, o no había críticas a este gobierno, ¿estamos bien? Creo que también tenemos que analizar lo que nos está sucediendo en la economía. Es decir, creo que también tenemos que mirar lo que hoy está sucediendo con los actuales actores en la economía, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que entre los economistas hay, por supuesto, un común denominador. Todos entendemos que hoy la economía nacional necesita ajustes, pero hay dos diferencias. Diferimos en el cómo y diferimos en quién va a pagar los costos del ajuste. Yo aquí me parece fundamental señalar que hay 3 elementos que desde el punto de vista de las políticas progresistas que hemos tenido en la década anterior no son políticas irrenunciables en el marco de los ajustes. Y estoy básicamente hablando de mantener los logros sociales, reducción de pobreza y desigualdad que se ha ganado en la década anterior. Estoy hablando de la defensa de los recursos naturales, porque estos recursos que han generado procesos de redistribución, de crecimiento y estabilidad en el país no pueden volver a manos privadas, peor si son extranjeras. Y en tercer lugar, no podemos hacer que el crecimiento económico esté por encima de la naturaleza y el medio ambiente. Por tanto, en este proceso de ajuste se tiene que garantizar estos 3 elementos como, digamos, el eje central de toda política de ajuste económico. Esto nos recuerda a un diálogo reciente que tuvimos en estos estudios del Piedra, Papel y Tinta con nuestra columnista Lourdes Montero y con el consultor
financiero Jaime Dunn, y se habló de esto exactamente. Lourdes decía eso, hay que tener mucha habilidad y mucho cuidado y atención para ver dónde se hacen estos ajustes, porque sí hay que hacerlos, parece que los ajustes sí hay que hacerlos. Lourdes decía, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y a quiénes hacemos pagar la factura? Y Jaime Dunn decía, hay que hacerlos ya, y la economía sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que reducir el déficit, tenemos que sacar de una buena vez las empresas estatales y tenemos que tomar medidas urgentes, porque hacia esta comparación es como tener a un herido, ¿no es cierto?, que antes de que se desangre hay que someterlo a una cirugía. Y Lourdes decía, cuidando ciertos elementos, ¿no? Se habló del acceso a la salud, a la educación, en fin. Ahí creo que hay un debate paralelo que me parece que hoy también se puede... Claro, retomar. Bueno, fíjate, yo creo que en este asunto, cuando se habla de los gobiernos anteriores y no se enfrenta a lo que está ocurriendo desde 2005, es muy grave, porque la herencia que tuvo el MAS fue grandiosa. O sea, fueron 15.000 millones de dólares hasta el año 2014, que no los generó pues el gobierno del MAS. Ahora, se puede decir, gracias a la nacionalización se logró más recursos. Bueno, suponiendo que hubiera sido así, ¿dónde están esos recursos que hubieran permitido generar más riqueza para Bolivia? Yo no lo sé. Y más de una vez he preguntado, en alguna oportunidad, al propio presidente cuando era ministro, yo le pregunté que me nombre un proyecto que sea exitoso. Y lo que me nombró fue el teleférico. Ah, caramba, ¿y qué vamos a exportar con el teleférico? A mí me parece grandioso el teleférico como obra, pero es un servicio, no es una producción de nada tangible, y menos para exportación y suplir lo que significa la caída del gas. Eso por un lado. Ahora, el asunto es quién paga el ajuste, pero pensemos por qué el ajuste. ¿Por qué necesitamos el ajuste? Bueno, se puede decir por la subvención, y ciertamente la subvención es una herencia de este Banzer. Bueno, ¿y por qué no se arregló antes? Si ya se veía que la subvención es mala, no se arregló, se siguió fomentando. Es algo así como que tú sabes que tienes un hijo que está yendo por mal camino y lo único que haces tú es darle más plata para que siga yendo por mal camino. Pero por favor, frenémosle antes de que vaya por peor camino. Entonces, ahí hay que ver las cosas en su perspectiva. Entonces, en este momento, ¿quién está pagando el no ajuste más bien? Y lo estamos pagando nosotros. Cuando hablas tú del café, hablas de la carne, nosotros, toda la población boliviana está pagando ese no ajuste. Lo propio ocurrió con el tipo de cambio. El tipo de cambio se tranca en noviembre del 2011. Es decir, en su flexibilización, porque prácticamente se le pone una traba al mecanismo que había en el Bolsín. ¿Qué significaba el mecanismo del Bolsín? Que un día podía subir el precio del dólar, o sea, el tipo de cambio, otro día bajar. Bueno, y había ahí una especie de flotación que la determinaba el presidente del Banco Central cada día. Él decía, esto sube, esto no, de acuerdo a la oferta y demanda de dólares. ¿Cuál es el beneficio de eso? Bueno, el gran es que tú sabes cuánto cuesta el dólar. Y no hay esa brecha que hay ahora. O sea, una cosa es el tipo de cambio oficial y otra cosa es el tipo de cambio paralelo. Pero lo que realmente cuenta es el tipo de cambio paralelo. Salvo que tengas tú alguna relación con ese tipo de cambio oficial que va a ser muy conveniente pagar con ese tipo de cambio oficial. Ahora, durante mucho tiempo no hubo ese dólar oficial. Era 6.96 y aparecía en el periódico. Y pero ¿por qué pudimos mantener el 6.96, Claudia? Pudimos mantener gracias a la gran cantidad de reservas. En realidad, el modelo que se siguió no tiene nada que ver con lo que dice el presidente Arce. Es un modelo mercantilista. O sea, el mercantilismo que decía que las naciones tenían que acumular oro. En esta época tiene que ser acumular dólares y acumular lo más que se pueda dólares para respaldar todos los gastos. Y eso es lo que se hizo. Pero se fue gastando esa reserva. O sea,
Exactamente, yo recuerdo en esto, parece ser el sistema de reparto en la época de pensiones. Se gastaron las reservas y cuando ya la cosa no iba más, pues quebró. Aquí ocurrió algo similar. Y las críticas no solamente vienen de Tuto Quiroga, vienen también desde las salas evistas, concretamente desde la parte evista del MAS, ¿no? Montenegro desestimó, vuelvo a las declaraciones del ministro, las acusaciones de sectores opositores y habla él de Evo Morales y le dice, eso es destruir la economía, más bien deberíamos ver los datos cuando él era presidente y Arce ministro de Economía. Debería darle vergüenza mostrar esos datos, dijo, es decir, la politización también nos atraviesa, ¿no? Y no nos permite tener en todas nuestras posiciones una cabeza más fría para analizar esto, ¿no, Omar? Sí, yo lo que veo ahí, Claudia, es que la población está pidiendo a gritos cambios que los políticos no están siendo capaces de dárselos. ¿Verdad? Y claro, cuando uno ve las propuestas han salido de oposición, ¿no? En los últimos 2 meses, ¿no? Los candidatos y precandidatos, básicamente están repitiendo las mismas políticas neoliberales que el Fondo Monetario recomienda, porque dicho sea de paso, esta semana se ha hecho público el informe del FMI, que básicamente está proponiendo la eliminación de los subsidios, está proponiendo la privatización de las empresas, la reducción del tamaño del Estado, la flexibilización cambiaria. Bueno, son medidas que ya, de nuevo, se han implementado en los años 90, pero algunas tienen lógica, ¿no? En esto de las empresas, estoy pensando en este debate, Jaime Dun y Lourdes Montero. Lourdes decía, hay empresas que funcionan, otras que no, tal vez la que hace papa frita no, otras sí. Claro, pero yo lo que veo ahí, Claudia, es que en realidad los políticos proponen cosas que no son capaces de medirlas, ¿no? Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de privatizar las empresas o cerrarlas, como más o menos sugiere Alberto, ¿no? El déficit fiscal del sector de las empresas públicas son 2.000 millones de bolivianos, sobre un déficit global de 36.000. O sea, la pregunta que yo les hago, y también a Alberto, ¿dónde sacas los 34.000 restantes? Porque, o sea, se supone de que quieres cerrar el déficit. Luego se habla mucho de que, claro, el aparato público es muy voluptuoso, ¿no? Hay más de 500.000 de empleados públicos. Bueno, pues hay que meterle tijera, es la sugerencia. ¿Dónde le vas a meter tijera? Porque 75% de ese empleo público son sectores de salud, educación y seguridad, sí, ¿no? O sea, si tú a eso ahí le restas... vale la pena. Y hay otros lugares donde hay el asesor del asesor del asesor del También. asesor del asesor. Y ese asesor del nosotros, asesor debe ser un 5%. Ese 5% sobre una planilla de sueldos anual que está superando los 40.000 millones de bolivianos, son un poco más de 2.000 millones de bolivianos. Es decir, que teníamos 2 con Alberto, sumamos 2, tenemos 4.000 millones. O sea, te falta 31.000 millones de bolivianos para cerrar el déficit fiscal. Entonces, más allá de esta crítica, yo lo que veo es que hoy hay un debate sobre reducir el déficit fiscal, pero nadie te dice a cuánto hay que reducir. Dicen que hay que endeudarse, pero nadie te dice cuánto exactamente hay que endeudarse, porque he escuchado a Alberto también el otro día, hablaba de 9.000 millones de dólares de endeudamiento. Claro, ahora, si a eso le sumamos, por ejemplo, el tema de los desembolsos aprobados y no desembolsados, que son una cosa de 3.000 millones, o sea, más o menos lo que estás proponiendo, Alberto, es en 3 años duplicar la deuda externa que hoy tiene el país. La pregunta es, luego, ¿cómo vamos a pagar esa deuda? ¿No es verdad? Pero, y termino con una idea más, porque, claro, hoy se está proponiendo, digamos, que hay que volver al tipo de cambio flexible, porque volver al Fondo Monetario Internacional, Alberto, te va a exigir como prueba de amor que tú devalúes la moneda. Lo que hoy no dicen ni los economistas ni los políticos de manera explícita, ¿qué van a hacer con el tipo de cambio? ¿Cuánto van a devaluar la moneda? Y eso es algo que hay que discutirlo y hay que decirlo de cara a la gente. Últimos minutos. Bueno, yo puedo contestar todas tus preguntas, creo, pero lamentablemente no he anotado todas. Sin embargo, a ver, cuando tú dices que no hay que ir al fondo, entonces mi pregunta sería, ¿de dónde, así como tú dices, cómo se va a financiar el déficit, de dónde se va a sacar los recursos que se necesitan para productos farmacéuticos, para los combustibles? ¿De dónde van a sacar el gobierno? Con el modelo que tienen. El modelo que se tiene no sirve para nada. Entonces, cuando tú preguntas cómo se va a financiar el déficit, ahora, ahí yo insisto, la única alternativa es el Fondo Monetario Internacional, pero no por un sesgo ideológico que yo tengo, sino porque no nos han dejado otra alternativa este gobierno.
No nos ha dejado otra alternativa que se pudo tomar antes. Se toman las medidas de exploración, en lo que significa encontrar más gas para Bolivia, a la hora nona. O sea, a la última hora, donde ya nos están por cortar el pescuezo las condiciones económicas de Bolivia. Y lo que se está haciendo, imagínate, el presidente ha hablado, y yo creo que es un mentiroso al decir esto, que hay 56 pozos exploratorios. Por Dios, ¿cómo están financiando eso? Porque para eso se necesita inversión extranjera. No hay otra alternativa. Yacimientos no tiene la espalda financiera para hacer eso. Entonces hay tanta distorsión en lo que se dice que la verdad, si algo ha perdido el gobierno, es confianza. Y la única manera que podría empezar a recuperarla es siguiendo los consejos de un expresidente del Banco Central masista, que era Gabriel Loza. ¿Y qué dice él? Para generar la primera confianza es ir al Fondo Latinoamericano de Reservas. Un poco más de 700 millones que van a venir sin el halo fondo monetarista del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de eso se generar un fondo ya boliviano, un fondo que permita ir recuperando la confianza en el gobierno. Se tendría suficientes dólares para los cambios que se necesitan, incluyendo, que sea, por ejemplo, en mi caso, enviar dinero al exterior porque mi hija está afuera estudiando. Entonces, como en mi caso hay miles de toda Bolivia, y hasta este momento no se puede, es todo un drama eso. Bueno, ahora tú puedes decir, traer a Bolivia, pues yo te voy a decir, realmente, y te pregunto a ti, ¿dónde has estudiado mejor, aquí o fuera? Tú me vas a contestar igual que yo porque hemos estudiado los dos fuera. Afuera, la exigencia que hay en las universidades de Bolivia es lamentable. La calidad de la educación. En general. La calidad de la educación. Entonces, veamos el asunto, yo creo que con mayor veracidad. Y yo creo que cuando se dice esas salidas del pasado es simplemente para tapar el hueco del presente. Y el presente es demasiado serio como para no darnos cuenta que la economía... A ver, yo pregunto, está muy bien que se haya hecho este túnel de Incahuasi que lo ha inaugurado recién el presidente. Me parece maravilloso, pero en términos del tiempo, ¿eso es lo mejor para hacer? ¿Es la prioridad? Me parece fantástico el túnel, pero ¿será la prioridad? ¿Nos ayudará a salir del hueco en el que nos encontramos? Sí, bueno, no te estoy dando más tiempo, porque no vas a tener tiempo de contestar. Gracias por tu generosidad. Yo no creo que el fondo te vaya a prestar 10.000 millones de dólares. O sea, eso es creo que una fantasía, ¿no? Lo máximo que te va a prestar son 1.000 millones y va a estar nuevamente comprometido a... ¿Por qué 1.000? Porque tú tienes que ver cuál es tu aporte accionario que tienes al fondo y en función a eso el fondo te va a hacer una evaluación. Pero además, Alberto, lo que pasa es que ni a la Argentina le da los 50.000 millones de golpe, te va a dar por tramos en función a las evaluaciones periódicas que te va a hacer. Por tanto, pero yo creo que más allá de, digamos, de esta crítica que no sabemos cuánto realmente el país necesita para endeudarse, yo creo que hay que tener políticas claras, ¿no? De cuántos realmente estamos en posibilidades de ajustes y quién puede pagar de nuevo el ajuste, porque yo aquí tengo 3 ideas, ¿no? Para que no se sienta que solamente son críticas. O sea, hoy necesitamos ajustar el déficit fiscal, esto es esencial. ¿Cómo? Pero yo parto de la idea de que es importante, por ejemplo, nivelar los sueldos en el sector público que tengan más relación con el sector privado, porque hay sueldos en el sector público de 15.000, 17.000 bolivianos, ¿no? Que no está acorde con los sueldos que hay en el sector privado, donde hay una mayoría, digamos, que está en la informalidad y cuyos sueldos promedios son más bajos. Entonces, yo lo que básicamente planteo, lo que yo planteo a veces un funcionario público gana bien. Lo que yo planteo es básicamente una situación de recorte de los salarios más altos del sector público, ¿no? Poniendo una base, un piso, de tal manera de que los sueldos de, digamos, profesores, policías y todos quienes ganan, digamos, en la escala salarial por abajo,
no se vean afectados. Entonces, esta es una medida que en principio no busca despedir a los trabajadores, reducir el número de ministerios, sino es un ajuste para aquellos trabajadores en el sector público que pueden, digamos, soportar de mejor manera el ajuste. Estoy hablando yo básicamente de 10.000 millones de bolivianos que se puede generar en ahorro, esto es más o menos 4% del PIB. Pero hay más, porque por supuesto tenemos que reducir lo que es la subvención. Hoy quienes se están beneficiando de la subvención son grandes grupos corporativos que tienen dólares para su importación. Solamente con el diésel, que en el presupuesto más o menos representa 2.000 millones de dólares, donde el 75% se va a la agroindustria y a la minería ilegal, estamos hablando de un ahorro de 1.500 millones de dólares. De nuevo, son 4% del PIB. Es decir, con dos medidas tú puedes bajar de un déficit fiscal que hoy se encuentra en 12% a 4%, sin necesidad de generar recesión económica en el país y tampoco afectar a los bolsillos de quienes menos tienen. Gracias, Alberto Bonadona. Gracias, Omar Velasco.